Gracia y paz para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde aprenderemos todas las recompensas, los aciertos y las advertencias para los cristianos de cara a alcanzar la meta gloriosa de vivir, ¿dónde? En el reino de Dios, en concreto en la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. El libro del Apocalipsis es un libro muy especial, reservado a los verdaderos hijos de Dios. No es un libro para todo el mundo. Es por eso que pocas personas llegan a comprenderlo perfectamente, y a muchos les pillará de sorpresa todo lo que se va a cumplir en ese libro. Primeramente vamos a ubicarnos. Este libro titulado Apocalipsis o Revelación se escribió en la isla griega de Patmos, en el mar Egeo. El autor de este libro es el apóstol Juan, el único apóstol que no murió bajo tortura y persecución por causa de Jesús, aunque eso fue porque Dios no quiso, ya que los romanos intentaron matar a Juan una y otra vez de muchas maneras, pero milagrosamente no conseguían hacerle nada, por lo que decidieron desterrarle a la isla de Patmos. Esta historia de la tortura inefectiva de Juan es relatada por Tertuliano, el apologista, en los siglos II y III después de Cristo. Lo que sí aparece en la Biblia es que Juan se encontraba desterrado en la isla de Patmos y allí Jesús se le aparece para escribir el final de la Biblia. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:10, 12 y 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaban hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Juan se encontraba en el día sábado, cuando recibió la visita del Hijo del Hombre. Como recordarán en los Evangelios, Jesús siempre se identificaba como el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan vio a Jesús en su forma celestial, describe que cayó como muerto a sus pies, prácticamente en shock, como petrificado. Se reconoce que es Jesús, ya que le declara que murió y volvió a vivir para siempre, y aparte le anuncia que es Él quien tiene todo el control sobre la muerte y el reino de la muerte, ya que será Él quien juzga a la humanidad decidiendo quién se salva y quién será destruido. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como ven, Jesús le revela a Juan esos acontecimientos que van a suceder pronto. Este conocimiento se lo da Dios Padre a Jesús, y Jesús usa uno de sus ángeles para mostrar a Juan todos los eventos que han de suceder. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es muy especial y única. Se trata del único libro en el que Dios bendice a todos los que guardamos, leemos y escuchamos las palabras del libro del Apocalipsis. Me encanta ahora esta presentación que hace Juan en este libro, y es la siguiente. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es, y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó un reino, sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Vemos que Juan se dirige a las 7 iglesias que están en Asia, y es Jesús quien le habla a todas ellas.
Este mensaje a las iglesias de Asia es muy importante, ya que Dios Padre, a través de Jesús, le da información muy valiosa para todos los cristianos. Esta información usted tiene que guardarla como un gran tesoro. Como vemos, siempre el saludo es gracia y paz, no es que Dios te bendiga. Seguidamente señala que Dios Padre siempre ha existido, existe y vendrá por primera vez después del milenio a vivir con sus hijos. Aparte, menciona al segundo Dios, es decir, Jesús, que es el primero en ser resucitado de entre los muertos. Por eso dice primogénito, pues es el primero en resucitar. El resto aún guardan la resurrección de entre los muertos, ya que están en el polvo de la tierra. Juan también aclara que Jesús nos ama. Con su sangre derramada en el madero nos ha librado de los pecados y nos ha regalado vivir en el futuro reino de Dios Padre. Ese Dios Padre es también el Padre de Jesús, pues son dos dioses, no como creen falsamente los unitarios, los unicitarios y los trinitarios. Ahora vamos ya a empezar con las advertencias a los cristianos. Tenga usted mucho cuidado y temor de Dios de no cometer estos errores. Advertencias. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La palabra griega aquí traducida por amor es ágape, Strong 26, que era una comida de caridad que se hacían entre ellos los hermanos de la iglesia de Éfeso para demostrarse amor, el amor que se tenían en Cristo Jesús. El primer amor no significa que dejasen de amar a Jesús, sino que se habían dejado de amar entre ellos. Por lo tanto, Jesús nos advierte de no dejar de amar a los hermanos. Apocalipsis 2, 14 al 16. Sin embargo, tengo unas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús nos advierte que no sigamos la doctrina de Balaam, y esa doctrina es la siguiente. Segunda de Pedro 2, 14 al 15. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Esta es la doctrina de Balaam, y Jesús nos exhorta a no cometer cualquier tipo de fornicación, a dejar de pecar, a no ser codiciosos y no seguir los caminos de la maldad e injusticia. Aparte, también Jesús nos pide no practicar las doctrinas de los nicolaitas. Hay muchas teorías de quién era este tal Nicolás, pero lo que está claro es que Jesús aborrecía a este sujeto y a sus seguidores, y advierte a los cristianos que no sigamos sus enseñanzas. Sin duda son enseñanzas contrarias a las de Cristo. La Biblia no especifica en gran manera sobre este asunto, pues fue una secta, según los historiadores, que se disolvió en el siglo II después de Cristo. Sin duda alguna, las enseñanzas de los nicolaitas iban en contra de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Por lo tanto, Jesús nos advierte que los cristianos no debemos cometer lo sacrificado a los ídolos u otros dioses. Tampoco debemos cometer cualquier tipo de fornicación. Recordemos que fornicación es adulterio, pagar por servicios sexuales o practicar prostitución, acostarse con los de tu mismo sexo y tener relaciones sexuales con los de tu misma familia. Tampoco debemos ser codicioso ni seguir los caminos de la maldad e injusticia. Apocalipsis 2:20. Y sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer de Jezabel, que dice ser profetisa, y engaña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer lo sacrificado de los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo la echo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no abandonan las obras de ella. Con esta enseñanza vemos que en la congregación de Tiatira
había una mujer llamada Jezabel que seducía, engañaba a los cristianos a practicar fornicación y también los engañaba para que comiesen alimentos sacrificados a otros ídolos. Por lo tanto, hay que huir de cualquier tipo de fornicación y de comer comida que es entregada a dioses falsos. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice a los cristianos de Sardis algo muy importante. Dijo que estaban muertos espiritualmente, aunque ellos pensaban y decían que estaban vivos en el Espíritu de Dios. Les pide que recuerden y guarden la verdadera doctrina, como la vemos en Hechos 2:42 y Filipenses 4:9, y se arrepientan de sus doctrinas falsas. Hoy en día vemos como esto también se cumple en algunos cristianos, iglesias que dicen que tienen avivamiento en el Espíritu o dicen tener el poder del Espíritu Santo, pero luego cuando de verdad hay sufrimiento en el mundo no vemos que salgan a hacer milagros de sanidad a hospitales, por poner un ejemplo. Son lugares que olvidan la palabra de Dios y manipulan a los cristianos débiles en conocimiento para su propio beneficio, usando el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, si tú eres cristiano, aléjate de estos lugares de sentimiento y espiritualidad y busca un lugar de verdadero conocimiento bíblico. Apocalipsis 3:15-17. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío o caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús habla a la iglesia de Laodicea y a los falsos cristianos que son tibios en su compromiso con Dios. Esos cristianos no entrarán en el reino de Dios porque son detestados y aborrecidos por Él mismo. Puede ser un cristiano frío y correcto a los ojos de Dios, como por ejemplo un vigilante de las Escrituras y hacedor de la palabra de Dios, o también puede ser un cristiano caliente y entregado a Dios, como por ejemplo un predicador o evangelista que anhela anunciar correctamente la palabra de Dios a todas las naciones. Pero luego vienen los tibios, los que dicen ser cristianos, pero no dejan de ser como los que no aman a Dios en su vida privada. Aparte, Jesús nos indica que son ricos y no tienen ninguna necesidad, pero Dios les llama desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estos sin duda son los falsos pastores y los falsos profetas y apóstoles que roban el dinero a las ovejas de Jesús, a los cristianos que no tienen el verdadero conocimiento bíblico. Les roban mediante la falsa enseñanza del diezmo antibíblico, el cual siempre fue de alimento, y dicen llamarse cristianos. Estos no trabajan nada más que el domingo 2 horas y reciben un buen salario de dinero de los demás. No sienten la necesidad material, ya que viven a cuerpo de rey con el dinero que roban. Ellos dicen que son cristianos, pero no lo son tibios, y Dios les detesta, tanto es así que serán castigados enormemente y destruidos en el lago de fuego y azufre. Como dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos tu nombre? ¿O en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Jesús fue bien claro, no todos los que invocan el nombre del Señor, creyendo ser cristianos, entrarán en su reino, solo los que hacen la verdadera voluntad de Dios y obedecen los mandamientos de Jesús. Ahora vamos a ver los aciertos a los ojos de Dios. Los aciertos. Apocalipsis 2, versículos 2, 3 y 6.
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Dios conoce las obras de todos y reconoce con gratitud el trabajo y perseverancia que hacemos para Él. También reconoce a quien pone a prueba a los falsos cristianos con debates y hablándoles la verdad, ya que los mentirosos serán descubiertos y las falsas doctrinas siempre saldrán a la luz. También reconoce a los que tienen perseverancia, a los que aguantan hasta el final en las pruebas, donde la fe es probada. Por supuesto, Jesús aborrece a los nicolaítas y a todas las falsas doctrinas y pecados, algo que los verdaderos cristianos también deben de hacer. Por lo tanto, aguanta en la prueba, pone a prueba a los falsos hermanos, pastores y falsos cristianos, y continúa trabajando y perseverando en el Señor. Apocalipsis 2, del 9 al 10. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Jesús conoce cuando estamos en tribulación y prueba, y conoce nuestra economía, pero ha prometido estar siempre ahí con nosotros. Seguramente la iglesia de Esmirna era rica en la verdadera doctrina y en el conocimiento de Dios, ya que es lo más valioso para un cristiano, como dicen en Santiago 2.5 y en 1 de Pedro 1.7. Pero hoy en día es al revés. Muchas iglesias solo buscan ser ricas en posesiones materiales y hablan de ellas mismas, de cuánto han crecido y lo que tienen. Sin duda, en la iglesia de Esmirna se habían infiltrado falsos cristianos y los verdaderos cristianos fueron encarcelados por 10 días, poniendo a prueba su fe. Jesús jamás dijo que su iglesia no pasará tribulación. Eso es una falsa enseñanza que viene del Seminario Teológico de Dallas, Texas, en Estados Unidos, desde 1924, y se ha expandido como la pólvora. Jesús dijo una y otra vez que pasaríamos por la tribulación, y el que fuese fiel hasta la muerte misma será coronado con la corona de vida, una de las grandes recompensas que dará Dios en la eternidad, ya que dará recompensas en forma de coronas. Unos hijos de Dios tendrán más coronas, otros menos y otros ninguna, cada una con sus propias características y ventajas. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Jesús vuelve a recordar que hay que perseverar en amor, fidelidad a Dios, servicio en el trabajo para Él. Seguramente si continuamos así, nuestras últimas obras sean mejores que las primeras, ya que Dios nos va moldeando a la imagen de Cristo con el paso de los días, y nos va haciendo mejores y más sabios. Apocalipsis 3:4. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Jesús habla a los cristianos que están en las iglesias que enseñan falsas doctrinas como por ejemplo los diezmos antibíblicos, los sufrimientos eternos en el infierno, que Satanás fue un ángel de Dios, que existe el purgatorio, que cuando muere vas al cielo o al infierno, que Jesús murió en una cruz, entre otras muchas enseñanzas. Esas iglesias que enseñan cosas falsas tienen auténticos cristianos que no se dejan engañar, que no manchan sus vestidos blancos. Son esos cristianos que buscan la verdadera doctrina y la guardan, los que realmente andarán con Jesús en la eternidad. Apocalipsis 3, 8, 10 y 11. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Jesús abre la puerta a la eternidad maravillosa a los que guardan su palabra y no se avergüenzan de él y no le niegan. Jesús dice que guardará a los suyos de una gran prueba que vendrá a toda la tierra, para probar a toda la humanidad. Muchos cristianos dicen que esto significa que el arrebatamiento será antes de esta gran prueba a la tierra,
Pero este pasaje no habla ni de arrebatamientos ni de 7 años del Apocalipsis. Simplemente Jesús dice que la tierra entera será puesta a prueba, incluida su preciosa iglesia. Pero Él nos guardará de caer en esa tentación, ya que nos ha dado el conocimiento para reconocer la prueba y la tentación. Son aquellos que estudian la palabra y siguen a Jesús y Dios Padre los que tendrán sus ojos abiertos y su entendimiento. La prueba de la que habla Jesús es un acontecimiento global y será la marca de la bestia. Con esta prueba se tentará la humanidad, ya que será una marca en la mano derecha o en la frente con la que nadie podrá comprar ni vender, pero llevará a los que se la pongan directamente a la destrucción en el lago de fuego. No habrá oportunidad de salvación para ellos. Los cristianos verdaderos reconocerán la prueba y la tentación, y Jesús les librará de ponérsela. Hay que retener lo que tenemos, perseverando en la verdadera doctrina, y llegaremos a alcanzar la corona prometida. Ahora llegamos a la última parte de este gran vídeo, de edificación para todos mis hermanos y hermanas en la fe, que son las recompensas que Dios tendrá para nosotros. Así que vamos allá, las recompensas. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Una de las grandes recompensas que tendremos los verdaderos cristianos, hijos de Dios, será comer del árbol de la vida, el árbol que otorga la inmortalidad a los que comen de él. Ese árbol tan especial estaba en el jardín del Edén y era para Adán y Eva y la humanidad, pero por su desobediencia ese árbol y la inmortalidad fueron apartados del ser humano. Nuevamente volverá a existir ese árbol que estará plantado en la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Seremos inmortales, ya que la muerte dejará de existir, será totalmente destruida, pero Dios nos dará de comer de ese maravilloso fruto tan especial. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño en la muerte segunda. Como ha podido ver, otra recompensa establece que los hijos de Dios no seremos destruidos en el lago de fuego y azufre. Todos los que no han seguido a Dios y a su Hijo Jesús serán resucitados para el juicio de las obras de su vida. Y los que en ese juicio no se hallen dignos de vivir fuera de la Jerusalén celestial serán arrojados al lago de fuego y azufre para morir para siempre. Serán destruidos en cuerpo y alma, como enseña Jesús. Esa es la muerte segunda. Los verdaderos cristianos jamás irán al lago de fuego y azufre para ser dañados en destrucción. Es una promesa del Señor. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita a un nombre nuevo escrito, que nadie conoce, sino el que lo recibe. Jesús nos dice que los vencedores les dará de comer de un alimento muy especial que está escondido por Dios y reservado para los verdaderos cristianos. El maná lo llama el Señor. Recordemos que el pueblo de Israel recibió el alimento y sustento de Dios. Le fue dado maná para alimentarse mientras caminaban 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Aparte de esa comida especial que espera a los verdaderos cristianos, Dios también dará una piedra blanca con un nombre nuevo para cada uno. Tenemos unos nombres muy especiales, ya que el Padre dará un nombre nuevo a cada uno, reconociendo a cada hijo nuevo que vive con Él en la Jerusalén celestial. Igual que los padres terrenales nombran a sus hijos, Dios Padre también nombrará de nuevo a cada hijo suyo. Ese nuevo nombre describirá de forma perfecta a la persona que tenga esa piedrecita blanca, ya que cuando Dios cambiaba el nombre de una persona, ese nombre reflejaba su personalidad. Sin duda, será una piedra muy especial, llena de significado y conexión con Dios Padre. Apocalipsis 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Otra recompensa muy importante es que Jesús le dará autoridad sobre las naciones que vivan en el milenio y en la eternidad fuera de la Jerusalén celestial. Serán gobernadas por los hijos de Dios con cetro de hierro, es decir, con verdadera justicia. Esto lo recibirán los que realmente obedezcan a Jesús hasta el final y no se dejen engañar y manipular por falsos evangelios y falsos profetas. ¿Qué significa que nos dará la estrella de la mañana?
Pues simplemente que Dios nos hará resplandecientes, es decir, luceros. Cuando resucitemos en gloria, resplandeceremos como el sol en el reino de Dios. Mateo 13:43. Bueno, y Apocalipsis 3:5. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Jesús nos dará una vestidura blanca y promete que jamás borrará nuestro nombre del libro de la vida. Este libro es un libro muy especial, ya que los nombres de los verdaderos cristianos estarán escritos en él, y significará que la salvación es eterna, no se puede perder. Siempre seremos hijos de Dios y siempre viviremos con él. Aparte, Jesús se pondrá delante de Dios Padre y le dirá: este es un verdadero merecedor del reino, de la gloria y de la inmortalidad. Aguantó las pruebas de fe y tribulaciones, no se separó de la verdadera enseñanza, te amó, Padre, y siguió mis mandamientos y creyó en nosotros. Por eso es merecedor de ser un hijo tuyo, y lo confieso ante ti. Apocalipsis 3:12. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús indica a los vencedores que les hará columna en el templo de su Dios, es decir, que les dará un gran poder y responsabilidad para los que vivan en el reino de Dios. También escribirá el nombre de su Dios sobre los verdaderos hijos, y también llevarán el nombre de la Jerusalén celestial, que bajará del cielo enviada por Dios Padre. También recibirán el nombre nuevo que tendrá Jesús. Como ha podido leer, Jesús llama a Dios Padre su Dios, es decir, que no son la misma persona celestial, sino que son dos dioses eternos. Al principio del versículo dice que nadie saldrá fuera de la Jerusalén celestial, pero la correcta traducción es que nadie será expulsado de esa maravillosa ciudad. Siempre tendrán un hogar en esa ciudad. La Jerusalén celestial no será una cárcel para los hijos de Dios. Podrán salir fuera de ella, visitar las naciones que traerán su gloria a la ciudad y, por ejemplo, podrán visitar los innumerables planetas que ha creado Dios, entre otras muchas cosas. Y por último, Apocalipsis 3:21. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dejará que los verdaderos cristianos nos podamos sentar con Él en su trono, para gobernar a las naciones como reyes y sacerdotes, igual que Dios Padre dejó que Jesús se sentase en su trono, dándole dominio y autoridad sobre todas las cosas creadas. Jesús venció y fue resucitado. Esa promesa es también para nosotros, los que venzamos y seremos resucitados para ser hijos de Dios Padre. Como ha podido observar, esta impresionante promesa nos enseña que hay dos tronos y no uno, como hay dos dioses y no uno. Como conclusión, hemos aprendido auténticas maravillas con este estudio. No debemos dejar de amar a los hermanos, tampoco practicar fornicación, ni comer alimentos que estén sacrificados a otros ídolos. Tampoco debemos ser tibios con el Señor, ni dejar de crecer en el verdadero conocimiento de Dios, el cual solo se obtiene estudiando la palabra de Dios. No se obtiene orando 24 horas, ni asistiendo a lugares muy espirituales. Aparte, tenemos que aguantar en la prueba de la fe, en las tribulaciones. Es primordial perseverar hasta el final en Jesús y en la verdadera doctrina, guardar esa doctrina verdadera como un tesoro para no ser engañados y poder agradar a Dios Padre. Tenemos que estar atentos al día de la prueba que se viene a toda la humanidad y recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos dejar que nos marquen como a ganado, como animales, porque somos de Dios y somos sus hijos. Ninguna marca tocará nuestra piel. Como recompensas, destaco la inmortalidad, comer del árbol de la vida que estará en la ciudad llamada Jerusalén celestial, la ciudad de Dios que descenderá una vez que acabe el milenio. Será una ciudad maravillosa, la capital de toda la creación, donde vivirán Dios Padre, Dios Hijo y sus hijos angelicales y humanos, es decir, nosotros, los verdaderos cristianos seguidores de Jesús y amantes de Dios Padre. Otra recompensa será la promesa de que no seremos destruidos en el lago de fuego y azufre, y tampoco nuestro nombre será borrado del libro de la vida.
Un libro muy especial donde están los nombres de los hijos de Dios, lo que significará que la salvación es eterna y para siempre. Dios Padre también nos pondrá un nombre nuevo y nos dará el honor y privilegio de reinar sobre las naciones que se salven por obras y vivan fuera de la Jerusalén celestial. Sin duda, también es muy importante saber que Dios nos dará un cuerpo nuevo que lucirá como una estrella. Dios nos llenará de privilegios inimaginables por amor a nosotros. Si tú eres cristiano, persevera en todo lo aprendido en este libro y en este vídeo. No dejes de estudiar la palabra y perseverar en la verdadera fe. Aguanta hasta el final siendo valiente y recibirás más de lo que puedes imaginar. Si tú aún no eres cristiano, mi consejo es que rindas tu vida a Jesús, ya que murió en el madero para que tú tengas la oportunidad de ser llamado hijo de Dios y disfrutar de todas esas recompensas. Sin duda es un regalo increíble que no nos merecemos. No olvides esta verdadera doctrina. Cree en Dios Padre, en el segundo Dios llamado Jesús, el cual es el Verbo de Dios que estaba con él desde el principio. Este Jesús y Verbo de Dios también es conocido como el ángel del Señor, que se llama también Dios, y se aparecía a los humanos para guiarles. Recuerda que a Dios Padre nadie le ha visto jamás, y a quien veían era a Dios Hijo. Cree que Jesús es el Mesías de Israel, del linaje del rey David, por parte de su padre biológico José, y por supuesto, arrepiéntete de tus pecados y malas obras, porque si no serás juzgado y puedes acabar en el lago de fuego y azufre. Bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ama a Dios Padre y obedece los mandamientos de Jesús. Serás llamado un hijo de Dios. Sé valiente, únete a la familia de la fe, a la familia de Dios, y olvida las tonterías que hay en el mundo. Pelea por la salvación hasta el último segundo de tu vida. Si deseas conocer más sobre estos temas doctrinales, te dejo en la descripción la mejor web cristiana de estudios bíblicos que existe, llamada las21tesisdetito.com. También te dejo la manera de que usted entre en el mejor grupo de WhatsApp de debates doctrinales y aprendizaje bíblico con hermanos que hay por todo el mundo. Con estas palabras de Jesús me despido. El que persevere hasta el final, este será salvo. Gracia y paz.